tardes. Estamos en la librería Bajo los Hielos, ubicada en Providencia 1120, local 64, cerca de Metro Manuel Montt. Vamos a entrevistar en esta oportunidad a Patricio Alfonso, quien es licenciado en Filosofía de la Universidad Católica de Valparaíso, un gran estudioso respecto a temas como vampiros, hombres lobos, también conocedor de la obra de Lovecraft, y con quien en esta oportunidad estudiaremos y más que nada conversaremos acerca de Drácula y el vampiro. Hola Patricio, ¿cómo estás? Hola Sergio, qué gusto estar por acá Bajo los Hielos una vez más, ¿no? Así es, sí. Así es. Patricio, ¿cuándo comienza en ti este interés por la figura del vampiro y especialmente por la novela Drácula de Bram Stoker? Mira, hubo un tiempo en que habían cines de barrio donde uno entraba, qué sé yo, a las 2 de la tarde, salía a las 9 de la noche, se veía 3, 4 películas y salía con los ojos rojos así como Christopher Lee en Drácula vuelve de la tumba, ¿no? De tanto ver cine. Y ahí yo empecé a ver las películas de la Hammer. Tú sabes, la Hammer es una de las grandes factorías de monstruos del cine. Anteriormente está la Universal, ¿no es cierto?, donde actuaron actores tan importantes como Bela Lugosi, Boris Karloff. Pero yo empecé viendo películas de la Hammer en Technicolor y por supuesto en el mayor desorden, ¿no es cierto? Y ahí empecé a ver la saga Drácula de la Hammer. Y por ahí empecé a enganchar. Y yo creo que empecé a enganchar por una cosa estética, ¿no? Por un cierto tipo de belleza que tienen estas películas, que no es que yo lo diga, ¿no? Pero que es un tipo de belleza que ha sido señalado desde la antigüedad, digamos, pasando por un autor del siglo XVIII que es Björk, que es un tipo de belleza que podríamos llamarlo sublime, que es distinto de la belleza de lo bonito, o como se dice ahora, de lo tierno, ¿no? Que es una belleza más grande que el ojo, por decirlo de alguna manera, una belleza peligrosa, una belleza que puede poner en riesgo incluso la vida, ¿no? Es la belleza a la que alude el poeta William Blake, cuando dice que el aullido del mar tempestuoso, el rugido de los leones ¿no es cierto?, y la espada destructora son porciones de eternidad más grandes que el ojo, literalmente, del hombre, ¿no? O sea, de hecho es el tipo de belleza que explota con los románticos, ¿no? Así es. Y que es lo que ahora llamaríamos lo gótico, en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Desde la literatura gótica a lo que ahora se conoce como gótico a propósito de las tribus urbanas. Así es. Y creo que por ese lado empecé a enganchar con la figura del vampiro como prototipo de este tipo de belleza. Por una parte una estética, pero quizás también de fondo una filosofía que justifica también esa estética. Una filosofía que se asocia, digamos, al riesgo, al drama, digamos, ¿no? A lo agonístico también, a la belleza asociada a la muerte, ¿no? Como podemos tener también ejemplos en el arte pictórico, ¿no? Un pintor como Caspar David Friedrich, por ejemplo, ¿no? Que es uno de mis pintores referentes. Por ese lado, digamos, desde el punto de vista más subjetivo, ¿no? Y después empecé como a tratar de entender, ¿no? Al principio fue una cosa bien pulsional, como yo te digo, un acercamiento, porque lo estético en el principio es algo pulsional, no es algo que te habla a las emociones, a los sentimientos. Y después empecé a ver un acercamiento más razonado, empecé como a tomar notas, a valerme un poco de mi carácter obsesivo también para tratar de entender aquello, y terminé escribiendo un libro, ¿no? Que está editado en braille, pero que espera sacar pronto una edición visible, ¿no? Que se llama Drácula frente al espejo, que es una colección de artículos, ensayos. Eso, por responder tu pregunta. Ahora el tema de la novela Drácula de Bram Stoker. ¿Qué tú rescatas de esa obra literaria y por qué ha tenido tanto éxito
en el tiempo de manera sostenida, a tal punto que, como bien señala, ha habido interés en el teatro, en el cine, o sea, en la música, o sea, ha influido todos los aspectos de la cultura de nuestro tiempo. Claro, o sea, tú tienes razón de decir que Drácula, el conde Drácula es un ícono de nuestra cultura. Es decir, me acuerdo una vez nosotros con un amigo hicimos una exposición de pintura de niños que se llamaba Los niños pintan a Drácula. Ningún niño se acercó, y lo hicimos con un colegio en Puente Alto, ningún niño se acercó a preguntarnos quién era Drácula. O sea, todos sabían, ya lo conocían, o al menos tenían una idea en su cabeza. Es decir, es un ícono que está presente en la cultura universal. Ahora, ¿por qué? Bueno, yo creo que la causa de esto es que es uno de los personajes más filmados, ¿no? Me parece que es el segundo personaje más filmado después de Sherlock Holmes. Entonces yo creo que esa es la presencia de Drácula cultural, se debe a la fuerza del cine. ¿Ah? Lo cual no le resta ningún mérito a la novela de Bram Stoker. Como tú me decías hace un rato, Bram Stoker fue un autor muy prolífico. Sin embargo, yo creo que Drácula es su obra cumbre. Contra lo que pudiera pensarse, Drácula no es la primera ficción de vampiros, ¿no? La primera ficción de vampiros propiamente dicha es The Vampire de John William Polidori, publicada en 1819 y que tiene como inspiración para Polidori la figura de Lord Byron, porque Polidori fue secretario de Byron y fue también su médico, ¿no? Y curiosamente fue en una sola noche, porque esto Byron, Percy Shelley, Mary Shelley, Polidori y otros personajes, por así decirlo, anexos, se juntaban en la villa donde vivía Lord Byron en Suiza, después de haberse exiliado de Inglaterra, en la villa Diodati. Y ahí, digamos, entre otras cosas, leían cuentos de fantasmas, especialmente de Hoffmann, de autores del romanticismo alemán. Y de ahí lo gótico, justamente. De ahí lo gótico, godo exactamente, alemán. claro, lo godo. Y una vez Byron propone a sus contertulios, digamos, que escriban historias de fantasmas o al menos historias de terror. Y de esa invitación nacieron por una parte Frankenstein de Mary Shelley, una obra absolutamente fundacional que cada día que pasa yo creo adquiere más relevancia, digamos, en nuestra cultura por los significados que tiene. Y por otro lado, la primera ficción de vampiros propiamente tal, la que te mencionaba, es la obra de Polidori. Esos serían como las fuentes literarias. Esas son fuentes literarias. Ahora, hay que distinguir lo literario de lo folclórico, porque sí, leyendas de vampiros son muy anteriores. Muy antiguas, claro. Se remontan, por así decirlo, a la noche de los tiempos, ¿no? ¿Qué es lo que tienen en común? ¿Qué es lo que hace que un vampiro sea un vampiro, digamos? Que es un muerto que roba vida. Digamos, ese es su esencia. Ese es su, por así decirlo, su mínimo común denominador. Yeah. ¿No? Si tú tienes un muerto que roba vida, tienes, aunque no succionara eventualmente sangre, tú tienes un vampiro que le roba vida a los vivos, que son los que tienen vida, ¿no? Ahora, ¿qué forma va a tomar eso? Sería muy interesante. Podríamos conversar un poco después. Ahora, después de la novela de Polidori, digamos, hubo una especie de moda vampírica. Se hicieron una serie de interpretaciones teatrales, se hicieron obras que de alguna manera le copian con mayor o mayor éxito la receta, ¿no es cierto? Pero por otro lado está también la figura de la vampira, ¿no es cierto? Y tú tienes obras tan importantes por su belleza, de texto como Claramont, de Gautier, que es de 1830 y algo, como Carmila, que es de 1872, todas estas obras anteriores a Drácula, que es de 1897. Es importante. Ahora, en la novela Drácula hay ciertos temas rectores que uno puede ir encontrando.
obviamente está el tema de este no muerto, esta lucha entre la vida, la muerte, pero también se encuentra imágenes de claro contenido sexual en una época que no era muy común. Sí, hay un erotismo, hay un erotismo presente, pero también hay un erotismo con tintes lésbicos, por ejemplo, en Carmila, ¿no? Sí. Ahora, claro, Carmila fue una de las lecturas de Stoker. O sea, y de hecho hay elementos de Carmila que se repiten en Stoker. Por ejemplo, en Carmila tú tienes una doncella que es visitada por Carmila y que muere. Muere, digamos, por la acción de la vampira que es Carmila, Condesa Karnstein, que se ha presentado con otro nombre, ¿no? Mircala. Sí. Después tú tienes que la historia se repite, pero se frustra. O sea, alguien interviene, ¿no es cierto? Y, comillas, salva a Laura, en este caso, de la acción de Carmila. Bueno, en Stoker, en el Drácula de Stoker, tú tienes otro binomio, que es Lucy y Mina. Lucy se vampiriza, se convierte en vampiro. Y en cambio, la vampirización de Mina es detenida por Van Helsing y compañía. Entonces tú tienes ahí una influencia clara, no es la única, hay otras influencias en Stoker, otras influencias literarias, ¿no? Ahora lo interesante pero ahí ¿sí? tú tienes una que es bastante clara, digamos la aparición de ese binomio víctima perdida, víctima salvada, que aparece en los dos textos. Ahora, el personaje de Lucy Westenra, ¿cuál sería el más interesante para es ti? La Lucy. Para mí, el personaje de Lucy es interesantísimo. Por un interés que podríamos llamar voyerista. Porque tú puedes ver el proceso de conversión. Porque tú a Drácula lo conoces como vampiro, ya en la novela. ¿Ah? Tú supones que alguna vez se convirtió, digamos, hay algunos visos, algunas sugerencias, digamos, en uno de los pocos parlamentos que tiene Drácula. Tú a las tres novias que tiene Drácula en el conde, que tiene el conde Drácula en el castillo, perdón, las conoces ya como vampiras también. En cuanto a Mina, no llega jamás a ser una vampira. Pero Lucy, tú la conoces primero como una chica normal y después ves todo el proceso de conversión a través de la novela y después la llegas a conocer como no muerta. Entonces eso hace para mí que sea una biografía, digamos, la de Lucy, fascinante. Está bien eso. Ahora, entre los tópicos comunes de este tipo de literatura está la sangre. ¿Qué es la sangre? ¿Qué representa simbólicamente? Porque, claro, el vampiro, como tú dices, es un muerto que necesita de la vida de otro, se alimenta de la vida de otro, pero generalmente, al menos la figura del vampiro televisiva o del cine, generalmente es la sangre, claro. ¿no es cierto? Aunque podría llegar a ser otra cosa. Ahora, ¿por qué la sangre? Sí. Tú ya tienes en una fuente tan antigua, digamos, como la Odisea, que Ulises necesita hablar con, ¿cómo se llama? Pitonizo, al cual tiene que se me olvidó el nombre, que es un nombre que empieza con T. ¿Telémaco? No, eso es un Tiresias. ¿Ya? Necesita hablar con Tiresias, ¿no es cierto?, para consultarle. Tiresias, que era un gran pitonizo, para consultarle por el destino de su viaje, si él va a volver finalmente a Ítaca, en fin. El problema que tiene Ulises para hablar con Tiresias es que Tiresias está muerto. Entonces, lo que hace él es hacer un sacrificio y derramar sangre. La sangre entonces aparece como la ofrenda, o por lo menos la ofrenda principal, a los muertos, como el alimento de los muertos. Entonces tú ya ahí tienes un antecedente que podríamos llamar vampírico, ¿no? De hecho, los compañeros de Ulises, que podríamos llamarlos de cualquier manera menos cobardes, ¿no es cierto?, porque se han jugado la vida al lado de él y por él, aquí sin embargo retroceden. Porque el sentimiento, digamos, de enfrentarse a esto que es lo de más allá, no es el miedo. Es un sentimiento distinto del miedo que podríamos llamar quizá el horror, ¿no? Entonces estos hombres valientes retroceden y Ulises, Odiseo, tiene otra clase de valor.
que va más allá del valor del coraje común, digamos, y realmente él es capaz de hablar face to face, podríamos decir, con Tiresias. Entonces, aparece la sangre como, por una parte tenemos la sangre como un elemento, ofrenda, claro. alimento de los muertos. Entonces tenemos la sangre asociada al culto a los muertos. Y vemos acá nosotros que el miedo al vampiro es parte del miedo a los muertos, y por lo tanto podemos establecer una línea genealógica entre el culto a los muertos y el miedo a los muertos, ¿no es cierto? O sea, el culto a los muertos incluye todo aquello que nosotros llamamos las prácticas funerarias, ¿no es cierto? Las prácticas devocionales, lo que tú quieras, todo los rituales que hay que cumplir, digamos. Ahora, ¿qué pasa cuando estos rituales no se cumplen? ¿No es cierto? El muerto queda, una venganza muchas veces. El muerto queda como, por así decirlo, retenido de este lado, y no por nada los parientes del muerto se llaman los deudos, ¿no es cierto? Porque son los que le deben algo. ¿Y qué es lo que le deben? El cumplimiento de los ritos funerarios, ¿no es cierto? Y si los ritos funerarios no se cumplen o se cumplen mal, este muerto se puede transformar en un muerto cobrador. ¿Y qué es lo que va a cobrar? La sangre. ¿La sangre de quiénes? De sus parientes. En muchas tradiciones, porque tú sabes que la figura del vampiro está universal, ampliamente claro, distribuida arraigada geográficamente, en muchas tradiciones aquellos a quienes ataca el vampiro son sus parientes. Entonces tú tienes que el vampiro, por una parte está esto, que se asocia con el culto a los muertos, pero por otro lado tú tienes como un ataque a la estructura familiar. El vampirismo tiene una dimensión política, ¿no es cierto? Que es como la contrapolítica y la contrafamilia, ¿no? Establece una relación genealógica, pero establece un parentesco, pero el parentesco se va dando a través del contagio. Es decir, establece una familia paralela, ¿no es cierto? Hay una subversión del orden familiar. Esto ha sido también bastante analizado, ¿no? Y que también conecta con esto que señalabas tú, de la transgresión sexual. Porque la relación con el vampiro es siempre una relación de cuerpo. O sea, si tú te relacionas con un vampiro, en tanto que vampiro, por supuesto, va a ser una relación corporal, vehiculada por la comunión de la sangre. Y claro, por supuesto, esto está presente en Drácula, ¿no? Como hilo conductor. Ahora, ¿cómo ha ido variando la imagen del vampiro en el tiempo, y especialmente como desde la antigüedad griega, por ejemplo, cuando está la lamia, por ejemplo, en algunos lados? Lo que pasa que hasta la Anne Rice, que por otro lado muestra... Y más acá de Anne Rice, ¿no? Mira, en las leyendas no hay ninguna necesidad, por así decir, no hay ninguna necesidad interna de la leyenda, que alguna vez fue también parte del sistema de creencias, ¿no? Si esto tiene un origen mítico religioso, ¿no? Sí. Pero ahora, en el ámbito legendario del vampiro y el ámbito prelegendario del sistema de creencias pertenecen a un sistema que antropológicamente se podría considerar como prelógico, donde no hay ningún problema, ¿no es cierto?, en que, por ejemplo, un muerto tenga conductas de vivo, lo cual, mirado desde nuestra lógica, es una contradicción en los términos, ¿no es cierto? Ahora, en la ficción, como decía Borges, la realidad es el caos, la ficción ordena. La ficción es mucho más racional que las leyendas, ¿no? Y trata de explicar alambicadamente como sea, ¿no es cierto? Y aquí tú tienes que la figura del vampiro es como una torta de 1000 hojas. Desde las leyendas a las ficciones más actuales va acumulando sentidos uno encima de otro. Pero los estratos más viejos, digamos, los que son como estratos geológicos, digamos, permanecen.
no son eliminados, sencillamente se le superponen capas nuevas, digamos. Pueden ser a cosas tan espurias como lo de Stephanie Meyer, digamos, pero son capas nuevas, ¿no? Y claro, y va evolucionando la figura. Entonces puede ir integrando dentro de sí significados distintos, incluso significados contradictorios a veces. Ahora tú eres más purista en la idea del vampiro. ¿Te gusta más el vampiro de Stoker? No, todo lo contrario. O sea, ¿tú crees que una figura Stoker, que... ya Stoker significa una revolución, digamos, con respecto a la figura del vampiro legendario? En este sentido sería bien moderno. Stoker es muy moderno. De hecho, integra los adelantos de su tiempo, los trenes, ¿Ya? la taquigrafía, el fonógrafo donde Van Helsing graba sus notas acerca de los vampiros, ¿no es cierto? Que en la película de 1958 de Terence Fisher, digamos, con la que se inicia la saga de Drácula de la Hammer, aparece el fonógrafo, con una tremenda bocina, ¿no? Peter Cushing ahí, una escena antológica ahí, grabando sus notas acerca de lo que son los vampiros. ¿Ah? Y claro, pero como tú dices, puede evolucionar. Hay un relato del escritor austriaco Gustav Meyrink, el autor del Golem, que se llama Vampiros, ladrones de tiempo, donde el vampiro no aparece como un ladrón de sangre, sino como un ladrón de tiempo. Y efectivamente, digamos, la vida de los vivos es tiempo, ¿no? Sí. Es tiempo que transcurre. Entonces aquí el vampiro es alguien, es un muerto, y los muertos ya no tienen tiempo, se les terminó el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Robárselo a los que tienen tiempo, a los vivos. Y por último, un último que por favor sea provisional, ¿no? Podríamos también entender que el vampiro es un ladrón de sentido, ¿no es cierto? Es algo que no tiene sentido y que sobre todo el vampiro en el texto, ¿no? ¿No es cierto? Ahora, disculpa, ¿se podría comprender de alguna manera que esta simpatía actual hacia la figura del vampiro, que un personaje que posiblemente, no sé, hace 150 años o 300 años hubiera significado un personaje grotesco, que le gustaba mucho lo ilícito, pecaminoso, sin embargo hoy día tiene como cierta valoración? Sí, sí. ¿Se puede deber un poco a la búsqueda del hombre de alargar la vida? O sea, hay algo de eso, pero también está la imagen del vampiro galán que tiene una larga data. Cuando hablábamos de Polidori, por cuando ejemplo. hablábamos de Polidori, Polidori se basa en un ejemplo, en un tipo seductor, un dandy, digamos, que curiosamente tenía su monstruosidad oculta también porque Lord Byron tenía un pie equino, ¿no? Es interesante, digamos, todas esas vueltas son interesantes. Pero el vampiro de Stoker ya es mucho más monstruoso, ¿no? ¿No es cierto? Tiene pelos en las palmas de la mano, tiene el aliento fétido, dice Jonathan Harker. Sin embargo, cuando esto se llevó al teatro, porque primero fue al teatro y no al cine, entre otras cosas porque Bram Stoker era un hombre de teatro, trabajaba con el gran actor y gran productor teatral isabelino que era Henry Irving, ¿no? De hecho hay opiniones de que dice que algunos de los rasgos de Drácula están tomados de la figura de Henry Irving, ¿no? Entonces la obra de teatro dice, vamos a hacer un vampiro que transcurra la acción, un Drácula, que sea la acción en interiores. Porque la novela Drácula no es solamente un libro de terror. Cuando hablemos, si tenemos tiempo, un poco de la estructura de la novela, podemos extendernos un poquitín más sobre eso. Es un libro de viajes también. Entonces hay mucha cosa que pasa en exteriores. Como un diario de vida también. Hay viajes entre Inglaterra y Transilvania, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos para llevar esto al teatro? Llevemos la acción a interiores. Y si vamos a llevar la acción a interiores, necesitamos a un personaje que tú invitarías a entrar a tu casa, no a un ser repugnante. ¿No es cierto? Así es. Entonces se vuelve
a la imagen galanesca más de Polidori que de Stoker. Y después, digamos, cuando después cuando aparece la película de Todd Browning con Bela Lugosi, se vuelve hacia la obra de teatro de Balderstone y no hacia el libro de Stoker. Entonces ahí tú tienes ya hecha ya la carrera del vampiro como galán. Ha habido excepciones. Ujú. La primera película que se conserva, porque hay una más antigua del que no se ha encontrado ninguna copia, una húngara, ¿Ya? pero la de 1922, la de Murnau, tú ves que es personaje monstruoso, ¿no es cierto? Nosferatu, ¿no? Pelado, con dientes de roedor, digamos, ¿no? Que se acerca mucho más a la imagen del monstruo que decías tú, ¿no es cierto? Y que después la retoma en el año 1979 Werner Herzog con un magnífico remake con Klaus Kinski, ¿no? E Isabel Adjani. Entonces, pero en general, ¿no es cierto? El vampiro, el vampiro galán, digamos, ha tenido una larga carrera. ¿Que se puede revertir? Claro que se puede revertir. Digamos, tú ves ejemplos de vampiros, un perfil monstruoso en el cómic de Temple Smith, 30 días de noche, que también se llevó al cine, y hay una pequeña saga, ¿no? Una pequeña saga en el cine ya. Y Patricio, ahora para finalizar respecto de Drácula, la novela, ¿qué tú podrías recomendar de ella? ¿Cuál sería el valor de esta obra para que la gente se acercara a leerla? yo creo personalmente que Drácula es una muy buena novela. Ya pasaron los tiempos, digamos, en que la literatura fantástica en general, Era un y no, género menor. y no solamente Drácula, sino Lovecraft, Danzan y qué sé yo, se miraba por sobre el hombro. Ahora solamente distinguimos entre buena literatura y mala literatura, y creo que Drácula es una muy buena novela. Tiene todos estos elementos de la modernidad. Es una obra de transición. Es una obra que tiene una estructura que puede recordar la circulación, ¿no? Porque tiene tres momentos que son tres viajes. Empieza la novela con el viaje de Jonathan Harker hacia Transilvania. Y es una unidad perfecta, ¿no sé? El cautiverio de Jonathan Harker en el castillo, el encuentro erótico con las tres novias del conde. Claro. Después tienes el segundo momento, que es como la vuelta es como la devolución de la visita, donde Drácula va hacia Inglaterra, Sí. ¿no es cierto? Y donde tú tienes la conversión de Lucy Westenra. Oscar Palmer Yáñez, que es el que organizó la versión anotada de Drácula de Valdemar, que es muy buena, dice que a pesar de todo de todo el terror, digamos, de todo lo que parece tan terrible, dice Van Helsing, ¿qué va a hacer Drácula en Inglaterra? ¿A cuántas personas convierten vampiros Drácula en Inglaterra? A una sola. Es curioso esto, ¿eh? A una sola, a nadie más, solamente a Lucy. Y después el vampiro, y claro, y Amina lo intenta, pero es como si quisiera reemplazar a la vampira destruida que es Lucy por Mina. Y después, el tercer tercio, se repliega Drácula, como se repliega el mar. Es importante el mar, porque Drácula ha llegado por mar a Inglaterra. Ha tocado tierra en el puerto de Whitby, ha saltado del barco, del Demeter, donde exterminó a toda la tripulación, los secó a todos, transformado en lobo, ¿no? Hay un elemento licantrópico también en Drácula, ¿no? Y Además aparte, de su asociación con los lobos, que se ve en el primer tercio como los lobos le obedecen. y aparte de lo estrictamente literario, o sea, como una obra bien narrada, que ocupa distintos elementos, que juega mucho con aspectos de la modernidad, ¿qué otra cualidad tendría Drácula? Lo atmosférico. ¿Ya? Lo atmosférico. Tú ves que hay momentos que tú los lees y que que se te quedan grabados, ¿no? El encuentro de Harker con las novias en el castillo, el enfrentamiento de Van Helsing y los suyos, primero con Lucy cuando está en trance de morir, cuando todavía no se muere, y Van Helsing impide que Arthur Hornwell la bese,
y después se encuentran de nuevo en el cementerio con Lucy ya no muerta, ya vampira, y de nuevo impide el beso Van Helsing bis, ¿no? Allí el hecho de que Drácula sea... Drácula habla poco, pero habla bien. O sea, seguramente como Stoker era un hombre de teatro, ¿no es cierto?, le da estos parlamentos a Drácula que son parlamentos inolvidables, ¿no? Cuando llega Jonathan Harker al castillo y le dice, entre libremente y por su propia voluntad, deje un poco de la felicidad que trae. Que si tú te fijas, invierte la convención común de aquella que dice que el vampiro solamente puede ser invitado, puede entrar si tú lo invitas, ¿no? Aquí es al revés, ¿no? ¿Sí? Aquí es el vampiro el que invita a entrar a un espacio que podríamos llamar sagrado, ¿no? Donde no corren las leyes del mundo. Ya Jonathan Harker ha notado que a medida que él avanza desde Londres hacia Transilvania, se va alterando de alguna manera el tiempo. Eso es muy interesante. Dice, los trenes parten cada vez más atrasados, y hace un Hay una chiste, alteración. dice, ¿cómo será en la China? ¿Ah? Y al final queda atrapado en un ambiente que es como un espejo, es como quedar atrapado en un espejo. Drácula como habitante del espejo, que por lo tanto no tiene reflejo, ¿no? Y los otros parlamentos, después cuando escuchan a los lobos y le dice, escúchelos, son los niños de la noche, mire la música que hacen. Y Harker se extraña. Y entonces, como el conde advierte que Harker se extraña, le dice, usted joven es como los aldeanos, no puede entender el alma del cazador. Después hay otros parlamentos más adelante, ¿no? Donde dice, ustedes, cuando se enfrenta a los que lo persiguen, creen tener más talento que yo, que he mandado naciones por siglos. Claro. En una referencia alusión a la fuente a Vlad histórica, ¿no es cierto? Probablemente Vlad II llamado Cepech, el empalador, ¿no? Entonces hay una serie de parlamentos que son ejemplares, ¿no? Eso también es rescatable de la novela. Absolutamente rescatable. Muy bien, Patricio, podríamos estar conversando aquí largas horas, sin duda. Sí, porque hay varias cosas que se van quedando en el tintero. El hecho de que Drácula sea una novela coral, por ejemplo, donde está la influencia del gran autor victoriano William Wilkie Collins, ¿no? Que también en La Piedra Lunar, La Dama de Blanco, donde hay algunas escenas de La Dama de Blanco que son muy parecidas, sin que La Dama de Blanco tenga nada que ver con vampiros, sin embargo son muy parecidas al encuentro con Lucy en el cementerio. Ahora, Patricio Alfonso no solo es un buen lector, sino también es un buen escritor a mi juicio. Acabamos de editar este libro, El Closet de Pandora, que es una recopilación de relatos de Patricio Alfonso, donde juega mucho con la fantasía y especialmente el terror. No sé si hay algo de Bram Stoker o de la idea del vampiro en tus relatos. Hay 2 o 3 relatos donde aparece la imagen del vampiro, y hay un guiño a Stoker en un relato que es más nada por el título, que se llama El lar del gusano, que se parece al título la en otra inglés novela de The Lair of the White Highborn, que es el último relato que La guarida escribió, del gusano La guarida del blanco. Gusano Blanco, que también muy fue buena llevada novela al cine por Ken Russell, donde aparece un jovencísimo Hugh Grant y Amanda Donohoe como una mujer serpiente. Exacto. Sí. Patricio, ¿podrías recomendarnos algunos libros relacionados con el vampiro? Claro, yo recomendaría dos relatos de vampiras, que son Claramont, o La muerte enamorada, de Théophile Gautier, y Carmila, de Sheridan Le Fanu. Recomendaría, por supuesto, Drácula. ¿Alguna edición en especial? ¿Te gusta la de Valdemar? La de Valdemar, sí, porque además tiene el final alternativo con la destrucción del castillo, que Stoker no incluyó finalmente en su novela. Perfecto. El de Polidori. El de Polidori, por ser más que por un interés literario, por un interés fundacional. Recomendaría, por ejemplo, hay un cuento poco conocido de Wenceslao Fernández Flores, un autor español, que se llama El claro del bosque. Si lo pueden encontrar o bajar por internet, también es una bellísima historia de vampiros y es muy onírico.
los primeros libros de Anne Rice, digamos, la entrevista con el vampiro y Lestat, el vampiro, de otra autora más contemporánea, es interesante, una autora que también es de Nueva Orleans y que se llama Poppy Zeta Bright, también tiene unos vampiros bien sui generis y que no dejan de ser interesantes. Hay una saga que es una continuación de Drácula con la historia alternativa, digamos, ¿qué hubiera pasado si gana Drácula y no Van Helsing? Que es la vampirización del Imperio Británico, que se llama El año de Drácula de Kim Newman, que tiene después otras continuaciones, en general son 7 novelas, en total, perdón, son 7 novelas. Y aquí así habla el doctor Seward. Cuando Lucy, llamo Lucy a aquella forma que se hallaba ante nosotros, puesto que sus facciones nos vio, retrocedió, profiriendo un furioso gruñido como un gato pillado por sorpresa. Después sus pupilas se fijaron en nosotros. Eran los ojos de Lucy por su forma y color, pero los ojos de una Lucy impura, que brillaban con fulgor infernal y no con las cándidas y dulces pupilas que tanto habíamos amado. En aquel instante, lo que quedaba aún de mi amor se transformó en odio y execración. De haber tenido que matarla en aquel momento, no habría vacilado ni un segundo, y con qué placer cruel. Mientras ella nos contemplaba con sus pupilas relucientes y perversas, su semblante se iluminó con una sonrisa voluptuosa. Dios mío, qué terrible verla así, qué visión tan odiosa. Implacable como un demonio, con un brusco movimiento, arrojó al suelo al niño que llevaba en brazos, gruñendo como el perro a quien acaban de quitarle un hueso. El niño gimió y luego quedóse inmóvil. La dureza y crueldad con que aquella figura realizó aquel gesto arrancó un grito de cólera de la garganta de Arthur. Cuando ella avanzó hacia él, con los brazos extendidos al frente y con aquella sonrisa lasciva, Arthur retrocedió y ocultó el rostro entre las manos. Ella continuó avanzando, murmurando con tono lánguido y gestos llenos de gracia y voluptuosidad. Ven conmigo, Arthur. Abandona a tus compañeros y ven conmigo. Necesito tenerte entre mis brazos. Ven, reposaremos juntos. Ven, maridito mío, ven conmigo.